Volvemos a Venezuela. Este jueves la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, inició oficialmente la misión de acompañamiento a las elecciones presidenciales en este país. Está con nosotros a esta hora, en vivo, en directo, el jefe de esta delegación, Carlos Chacho Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Intensa jornada, ¿no? Ha tenido acá en Venezuela. Estamos bien interesados en conocer en principio los resultados de este encuentro con los observadores nacionales que sostuvo hace minutos. Cuéntenos. Sí, fueron 3 días, o son 3 días intensos aquí en Caracas, porque hemos empezado hablando con los embajadores de UNASUR en Venezuela, para que nos transmitan un poco la situación política electoral, como veían ellos el panorama político venezolano. Luego tuvimos una larga reunión con el Consejo Nacional Electoral, con el conjunto de los rectores, con la presidenta. Fue muy productivo, muy importante, porque ahí nos informamos de cómo está fallando el sistema, las auditorías tecnológicas, la participación de técnicos informáticos de los países de UNASUR en las auditorías, que eso para nosotros ha sido muy importante, y por supuesto todo el programa de actividades que nos queda compartir con las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Luego, era muy importante hablar con los coordinadores y jefes de campaña de los principales candidatos. Por eso estuvimos en el local, en la sede del principal movimiento opositor, y hablamos con el coordinador y 2 de sus colaboradores más importantes, donde le explicamos el sentido, la trascendencia y la función de la misión de acompañamiento electoral de UNASUR. Era muy importante que la oposición supiera de la equidistancia, de la objetividad, de la imparcialidad y la independencia de la misión de acompañamiento electoral de UNASUR. Y luego hablamos con el coordinador de la campaña del Comando Carabobo, de la campaña del partido del gobierno, al cual también le señalizamos con claridad, es decir, el sentido y la ubicación de nuestro acompañamiento electoral. Y recién acabamos de terminar, luego de 2 horas y media, una entrevista, una reunión con las 5 organizaciones nacionales de observación electoral. También una entrevista muy importante. ¿Por qué? Porque en esta elección tan trascendente para todos, que se va a dar acá el 7 de octubre en Venezuela, no va a haber observaciones internacionales, no van a estar misiones de observación electoral que estuvieron en otros momentos. Entonces, los observadores nacionales, los organismos de observación nacional toman una importancia, es decir, muy grande, porque van a ser, digamos, los únicos que van a desplegar una cantidad de acompañantes en el territorio nacional venezolano muy importante. Ustedes calculen que por organización, son casi 680 miembros. O sea, estamos hablando de una movilización de los organismos de observación nacional de casi 3.000 y pico de personas. Y eso les permite tener una descripción, una visión muy profunda, muy extensa, de todo lo que está pasando en el proceso electoral y de todo lo que pasa, sobre todo el día del comicio. Así que quedamos en estar en contacto ese día, la misión de UNASUR, estar muy en contacto, muy vinculados a los organismos de observación para ir sabiendo ese día cómo se desarrolla el comicio. Y luego vamos a establecer una relación con el plan de seguridad, el Plan República, que también es otro elemento tremendamente importante, porque tiene que ver con la garantía de la seguridad ciudadana el día del comicio, que no haya violencia, que no haya problemas, que la gente pueda votar sin restricciones, sin condicionamiento, y para la misión de acompañamiento de UNASUR este es un tema también muy fundamental. Queremos apelar a su amplísima experiencia en materia electoral para conocer cómo valora esta nueva figura como figura de acompañamiento internacional surgida en Venezuela, que contrasta con la tradicional figura de observación internacional. Bueno, yo creo que estamos ante un cambio cualitativo, ¿no?
Sudamérica está firmando sus procesos democráticos y sus procesos electorales. Es decir, la mayoría de los países no requieren observación electoral internacional, porque son procesos convalidados por los ciudadanos, certificados por las propias autoridades nacionales, y las distintas instancias de los países son absolutamente confiables. Eso pasa hoy en la mayoría de los países que conforman UNASUR. Las últimas 4 elecciones de Venezuela comprobaron, digamos, la legitimidad de ese proceso, la transparencia, la limpieza, nadie discutió los resultados, o sea que Venezuela está en condiciones de justamente de certificar nacionalmente la validez de su proceso electoral. Las organizaciones de observación, es decir, acompañan ese criterio, es decir, que nadie a nosotros nos ha planteado que sienten o perciben una deficiencia porque no están los organismos internacionales verificando el proceso electoral venezolano. Entonces yo creo que se ha dado un salto cualitativo en esa situación, o sea, yo comparto ese criterio de que el proceso venezolano, no caracterizado ideológicamente, sino a través de su experiencia y a través de los antecedentes de sus últimos procesos electorales que fueron innumerables, nunca se discutió la claridad y la transparencia del resultado. Nunca dijo en Venezuela hubo fraude o el sistema electoral venezolano permite hacer fraude. Al contrario, lo que hemos confirmado y nos da mucha alegría en estos días en Caracas, en que todos los actores, los principales actores políticos, sociales, figuras de prestigio, académicos, digamos, nos confirmaron que el sistema electoral venezolano es altamente confiable del punto de vista tecnológico, del punto de vista de la auditoría, del punto de vista de la garantía del voto secreto de los ciudadanos, o sea que todos los ciudadanos y ciudadanas venezolanas pueden participar con total seguridad que su voto será reconocido, su voto será legítimo y las urnas justamente expresarán lo que los ciudadanos han querido expresar. Señor Álvarez, la UNASUR como bloque, ¿qué objetivo persigue dentro de sus roles en elecciones futuras en este acompañamiento al proceso electoral venezolano? UNASUR ha conformado una serie de consejos sobre infraestructura, sobre economía y finanzas, o sea, y también ha conformado un consejo electoral. ¿Qué quiere decir? Que la propia UNASUR colabore recogiendo los mejores insumos y las mejores prácticas de Sudamérica, que UNASUR colabore para consolidar las democracias en nuestro continente y que también se pueda ayudar y contribuir a desarrollar eficientes sistemas electorales y que se afiance la democracia y la democracia electoral en nuestros países. Ese Consejo Electoral está compuesto básicamente por las autoridades electorales de cada uno de los países. No es un organismo o un instrumento partidizado o politizado, sino que son jueces, son magistrados, son funcionarios altamente calificados que en los países son independientes del poder político. La misión de UNASUR en Caracas va a estar compuesta por funcionarios judiciales, por magistrados, por funcionarios de los sistemas electorales que son independientes del poder político en cada uno de los países, es decir, personal altamente calificado. Y eso nos da una garantía justamente de una misión absolutamente imparcial y absolutamente confiable, y esto es lo que le transmitimos básicamente a las autoridades del comando de la oposición, que la misión de UNASUR está garantizada no solamente por quien les habla el jefe de misión, sino por quienes acreditan gran conocimiento y experiencia en los sistemas electorales y en los organismos electorales de los países de UNASUR. Ya para terminar, ¿sigue contemplada la posibilidad de reunirse con los 2 principales candidatos? Nosotros vamos a volver los últimos 10 días antes de la elección. Ahí tenemos que hacer una serie de entrevistas que enriquecerán todo lo que hicimos estos días y por supuesto siempre está la posibilidad, si los candidatos les parece bien, es oportuno y tienen su agenda más liberada, sobre todo cuando ya termine
las campañas y en los días de veda electoral, me parece que podría ser importante podernos reunir con los principales candidatos de esta contienda. Agradecemos a Carlos Chacho Álvarez por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Jefe del acompañamiento electoral de la UNASUR, con nosotros, entrevista exclusiva para Telesur. Volvemos a Venezuela este jueves, la Unión de Naciones Unidas. Y nos informamos de cómo está fluctuando el sistema, las auditorías tecnológicas, la participación de técnicos informáticos de los países de UNASUR en las auditorías, que eso para nosotros ha sido muy importante, y por supuesto todo el programa de actividades que nos queda compartir. La situación política electoral, como veían ellos el panorama político venezolano. Luego tuvimos una larga reunión con el Consejo Nacional Electoral, con el conjunto de los rectores, con la presidenta. Fue muy productivo, muy importante, porque ahí... Sudamericana UNASUR inició oficialmente la misión de acompañamiento a las elecciones presidenciales en este país. Está con nosotros a esta hora, en vivo, en directo, el jefe de esta delegación, Carlos Chacho Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Intensa jornada, ¿no? Ha tenido acá en Venezuela. Estamos bien interesados en conocer en principio los resultados de este encuentro con los observadores nacionales que sostuvo hace minutos. Cuéntenos. Sí, fueron 3 días, o son 3 días intensos aquí en Caracas, porque hemos empezado hablando con los embajadores de UNASUR en Venezuela para que nos transmitan un poco